Sense motiu. Sense motiu. Un podcast d'Ambra Projectes Culturals. Presentat per Sergi Pitar Garrido. Què he de dir del mateix? Un podcast presentat per Sergi Pitar Garrido. Apúntamelo todo eso. Bienvenidas y bienvenidos a Sense Motiu. Os propongo viajar por la radio. Para empezar es un viaje radiofónico. ¿Por qué? Pues porque hoy os traigo una conversación con Elena Morales, que para mí personalmente es una de las voces más singulares y profesionales de la radio en Valencia y desde hace años. Pero como averiguaréis y como os daréis cuenta durante la conversación, Elena Morales es muchísimo más. En este encuentro hemos hablado de periodismo, de feminismo, de trabajo, de música, especialmente de flamenco. Eso que no falte. En fin, os dejo con ella, con Elena Morales. La mayoría estamos sordos, ¿eh? No sé si esto lo sabes. No lo sabía, pero... Pues sí. Pero, ¿y eso cómo? Yo cuando entrevisto a gente y se ponen enfrente o se ponen al lado, donde sea, cuando empezamos a hablar, hacen así... Como que se asustan. Y entonces tienes, bájate el volumen, o te levantas tú y le bajas el volumen, entonces ya, a medida que vas bajando el volumen, la gente se relaja. Pero yo me lo pongo a tope porque... Y además ha sido gradual, a medida que van pasando los años cada vez te lo pones a más volumen. Bueno, y si no, no sé hablar. Yo me acabo de quitar los cascos porque estabas agobiado, ¿verdad? El volumen que lo tienes tú. Pues yo no lo quiero tener. Pues eso. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de entrevistar a personas? Escucharles. Escucharles. Claro. ¿No te has encontrado nunca con una situación, por ejemplo, en la que estás entrevistando a alguien ¿y no te apetece escuchar más? Y de repente sí, no te eso interesa. Muchas veces. Sí, claro. Pero incluso puede haber esa dualidad que pienses que al oyente sí que le interesa, pero a ti no. Incluso al revés. A lo mejor te puede interesar a ti, pero te das cuenta, dices, mira, esto me interesa a mí, pero a lo mejor al oyente medio le da igual. Ostras, eso me fastidiaría bastante. Pensar que lo que estoy contando o que lo que está contando una persona que yo entrevisto solamente me interesa a mí me fastidiaría muchísimo. Entonces ese planteamiento yo siempre me lo hago a priori, no me lo hago cuando ya estoy haciendo la entrevista. Las entrevistas te pueden salir mal o bien, pero yo ese planteamiento me lo hago antes. Esto me está en la calle, esto interesa, lo que cuenta esta persona o el tipo de discurso que tiene puede llegar a mucha gente, puede conquistar a gente, puede emocionar a gente. Si me respondo sí, pues tiro adelante. Y si me respondo no, normalmente no la hago. Es decir, una entrevista sobre el caracol de Kazajistán, pues no la hago. Depende. Que a lo mejor, escúchame una cosa, claro, hay muchísima gente interesada al respecto, pero si yo considero que no, pues entonces no la hago. Y luego puede ocurrir que tú pienses que esa persona va a aportar muchísimo y cuando empiezas la entrevista, pues dices, ostras, no tira, esto no tira. Bueno, al revés también puede pasar, que vayas a hablar de un tema que aparentemente también, es nimio y de repente... y te apetezca estar media hora hablando con esa persona. Claro, porque la persona en sí lo hace interesante. Mira, a todos nos ha pasado en el colegio, en el instituto, que hay siempre un profesor
que nos da una materia que nos marca de alguna manera por Claro. la manera de darla, ¿vale? Porque todas, en realidad, todas son interesantes. Claro. Claro, eso es uno de los trabajos para mí más difícil de dirigir un programa, como es tu caso. Tú diriges A Vivir, que son 2 días, Comunidad Valenciana. Aparte, en la SER, donde supongo que tenéis un extra de presión por ser siempre los primeros, por tener que estar ahí. Quiero decir, no es lo mismo estar en la SER, en Radio Valencia, que en una radio local. Claro, claro. Entonces, eso, a la hora de elegir los temas, ¿tú cómo lo haces? ¿Te guías por lo que a ti más te llama la atención o piensas en el resto? Pues mira, quiero pensar que pienso en el resto. Pero si soy sincera, a veces el sesgo personal es inevitable. Entonces, a la hora de seleccionar los temas, como te decía, igual que con las personas que seleccionas, yo quiero pensar que lo que vamos a contar en la radio interesa a cuantas más personas mejor. Pero también es cierto que tu personalidad y que tus vivencias y que tu experiencia y que tu vida te va marcando en todo y en tu profesión también. Entonces, bueno, pues haya periodistas que les interesan unos temas muchísimo y que piensan que eso es crucial. Y a mí hay veces que lo oigo y digo, y esto a mí no me interesa. Y además tengo la sensación de que al resto tampoco le interesan. Y seguro que con mis temas a otros periodistas le pasará eso, ¿no? Dirán, ostras, esta mujer siempre va con temas... Bueno, a ver, tú además de profesional eres oyente y sabes que se Claro. nota cuando estás escuchando una entrevista y sabes que el entrevistador, un programa, que están tratando un tema, cuando ves que no tiene curiosidad, enseguida se lo notas. Ves a una persona que está hablando de fútbol, pero dices... Yo no... lo que más noto es cuando no hay preparación. Es decir, Como ahora, básicamente. no, en este caso no tiene que haber preparación, porque es una charla entre 2 personas en las que no nos vamos a preguntar nada por una temática concreta. Es hablar de la vida, y la vida no se prepara. Se cuenta lo más desnuda posible y punto. Pero... ahora me he perdido. ¿Ves? La preparación. Menos mal que esto en la radio no me pasa. Eso es porque no te lo has preparado. Estabas hablando de la preparación. Bueno, la preparación. Yo noto que hay momentos, por la vorágine también del propio trabajo y de que los periodistas realmente no sabemos de nada. Sabemos 4 chorradas de 4 cosas y profundizas en el tema que vas a tratar ese día o el día de antes, pero no mucho más, ¿no? Entonces, si no te preparas nada, si no has leído nada de esa persona, si no te interesa nada, esas preguntas tipo que muchas veces hacemos los periodistas, que da igual que entrevistes al señor que planta garrofó que al científico que está en el CSIC, ¿cuáles son tus planes de futuro, por ejemplo? Esta pregunta básica, que da igual a quién se la preguntes, se la puedes preguntar a Karina y se las puedes preguntar, pues eso, a un científico del CSIC. Eso denota que no te lo has preparado. Y eso a veces... también se nota mucho que el entrevistado lo nota y está incómodo, ¿no? Cuando nota que le estás haciendo preguntas que no tienen ningún sentido, hay gente que se incomoda, ¿no? Y esto yo sí que lo noto como oyente. Pero a lo mejor no lo nota nadie más, también te lo digo. No, o lo notamos sí, solamente sí. los que nos dedicamos a esto. Es que creo que primero, antes se es oyente y después se es profesional de la radio. Yo creo que antes hay que ser oyente, no puede ser al revés. Los casos que se han dado al revés, personas famosas o alguien que le han puesto a hacer radio, enseguida se nota que no escuchan radio. Pero dejemos todo esto, volveremos, porque con la tontería llevas ya 20 años dedicándote a esto. 22. Un poquito más. Esto es desde el siglo pasado. Totalmente. ¿Me estás diciendo vieja? No, Ah, yo estoy vale. poniendo datos sobre la mesa. Y claro, la radio, ahora, sabes que se habla mucho se está revolucionando la radio, el podcast y tal igual. Tú has visto cambios continuos, en realidad es un cambio continuo. Sí. Ahora mismo, ¿qué le dirías a la Elena Morales, que con 22 años entró en musicales en Radio Valencia? Pues le diría que las cosas han cambiado mucho, pero no tanto. Lo que no ha cambiado tanto, o prácticamente nada,
es lo realmente importante, que es la esencia de la radio. Eso no ha cambiado prácticamente. Ha cambiado mucho el soporte tecnológico, cómo hacemos radio. Pues yo he conocido el Revox, he conocido las bobinas, he conocido Pero bueno, los vinilos, no, que ahí eso, estás. si nos están escuchando personas jóvenes, no tienen ni idea de lo que es eso. Estás tirando un poquito también de exageración, porque lo habrás conocido, pero no habrás trabajado con ¿Cómo que Revox. no? Cuando yo entré en la radio se utilizaba el Revox. Con el borrador magnético y todas Claro, estas cosas. y la publicidad se ponía en cartuchos. Sí, sí. Clac, clac, entraba y salía clac, clac. ¿Qué quiere decir? Claro que lo he conocido. Cuando yo entré a radio no había ordenadores. Como tenemos ahora, ni muchísimo. Nada. No se funcionaba así. ¿Qué va? No, pues es una época... La música en la radio musical en esos momentos se metía en CD. Los CDs han desaparecido. No Totalmente. tenemos ninguno. Totalmente. Está todo en los ordenadores. Por eso cuando nos hackearon hace unos meses, pues nos quedamos en bragas. Porque no teníamos nada. No teníamos ningún audio en ningún sitio. En físico, en soporte Claro, físico. claro. Fíjate, mira, hablando con unos historiadores, me contaron hace tiempo, me dijeron, nosotros nos apiadamos de los historiadores del futuro, porque no van a tener que estudiar arqueología o archivística, no, van a tener que estudiar arqueoinformática, es decir, poder entrar arqueológicamente en registros informáticos, porque todo, Qué aburrido, ¿eh? aburridísimo. Qué feo, Imagínate. además. Qué feo. Imagínate, ¿eh? Es que es todo tan feo. Ahí hemos perdido muchísimo. Pues por eso hay que imprimir las fotos, guardarlas. Claro, yo las seguir imprimo. Pues yo soy súper escribiendo a antigua. mano. Yo sigo escribiendo a mano. Mis guiones, bueno, no siempre, pero a veces son a mano. Mi producción es a mano siempre y si puede ser en lápiz mejor. Escribir cartas. Escribir cartas. Bueno, ya no escribo cartas, eso es verdad. Pero yo sigo siendo bastante analógica todavía. ¿Eh? Bueno, creo que Eso- esto no te sorprende mucho. Escucha, a vivir que son 2 días Comunitat Valenciana. Sí. ¿Desde cuándo estás allí? Ostras, pues no me acuerdo. El otro día lo estaba pensando, no te podría decir... A ver, yo entré en la SER en el año 98, eso sí lo recuerdo. Y yo creo que he estado pues unos... no sé, 13 o 14 años haciendo musicales. Y luego ya pasé a la Vivir directamente, a la convencional. O sea que ya son unos cuantos años, sí, sí. Pero recuerdas el momento que te dijeron, venga, hay que Sí, presentar claro, esto. claro. Sí, sí, claro que lo recuerdo. Dentro de cierta polémica también en aquel momento, ¿eh? Y por razones que no vamos a contar, evidentemente, pero sí, fue un shock. No las vamos a contar. No. Yo tampoco, bueno, alguna cosa supongo que me puedo imaginar. Sin embargo, sí que me da para preguntarte una cosa que estaba pensando esta mañana, que es realmente de lo que quiero hablar contigo. Veamos, ¿cómo te lo diría? Claro, en todos estos años, yo creo que en el futuro, cuando miren a esta tercera ya década del siglo XXI, pensarán que la gran revolución que estamos viviendo es la revolución feminista en todo el mundo. Queda muchísimo por hacer, evidentemente, pero se está haciendo algo. Ayer estaba recortando yo National Geographic del año 2003 para hacer collage y cosas mías. O sea, fliparías con los anuncios. Claro. Los anuncios de Ron, ese oscuro objeto de deseo y una chica en bolas. Quiero decirte, o sea, fliparías cómo hemos cambiado en 20 años. Al vivirlo de primera mano, a veces no nos damos cuenta. Bueno, tú eres mujer, tú entraste en la radio. ¿Cómo se ha vivido en la radio, no especialmente en tu empresa, pero también en la radio, esta revolución, llámale evolución feminista? ¿Queda mucho por hacer? Pues queda todo por hacer, porque realmente los medios de comunicación siguen dirigidos por hombres. Entonces queda todo por hacer, no hemos avanzado prácticamente nada. ¿Que trabajamos muchas mujeres? Sí, claro. ¿Que somos las que más talento tenemos y más aportamos? Yo estoy convencidísima. Pero mandando hay muy pocas mujeres. Y ahí vendrá el cambio real.
Yo estoy convencida de que hasta que las mujeres realmente no tengan esa capacidad de decisión, las cosas no van a cambiar. Ahora estamos en un mundo políticamente más correcto que cuando yo era jovencita, que cuando yo estudiaba, que además asumíamos ciertos comentarios machistas sin inmutarnos prácticamente, porque los Con teníamos naturalidad. totalmente interiorizados, ¿no? Ahora eso no ocurre, afortunadamente, y ahora hay comentarios que se hacían cuando yo entré en la radio que ahora no se hacen, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, la esencia no ha cambiado. La esencia es que trabajamos igual. Yo me atrevería a decir, estoy casi segura que la mayoría ganamos menos dinero y desde luego no mandamos, no decidimos. Entonces así las cosas no van a cambiar. Bueno, no me interpretes esto como una No, defensa no. del status quo de lo que te voy a decir, pero tú diriges tu programa. Sí, yo dirijo mi programa. ¿Te pones las gafas violetas a la hora de decidir temas? Muchas Equilibrar, veces. decir, pues mira, entre hombre y mujer voy a dar Siempre más es, visibilidad por supuesto, por a la mujer. supuesto. Yo siempre intento buscar expertas, no expertos, siempre. Y trato muchos temas relacionados con la mujer, con el feminismo, con aquello que tiene que ver con visibilizar, pues aquello de lo que todavía no se habla lo suficiente, yo creo. Bueno, el caso es que caemos también en una pequeña trampa dialéctica de pensar que es un tema de la mujer, es un tema de la sociedad, nos interesa a todos, a hombres y a mujeres, que la mujer tenga igualdad. O sea, a mí me interesa como hombre. Pero yo esto no me lo creo. Yo creo que sí que me interesa. Sí, bueno, que te interesa a ti me lo creo. Lo que no creo es que interese socialmente eso. Yo no creo que haya... Que el mayor porcentaje de hombres estén interesados en que las mujeres tengamos igualdad. Eso no me lo creo. No, y probablemente un porcentaje interesante está interesado en lo contrario. de mujeres tampoco está es interesado. probable. Quiero decirte, Es probable. Sí, ahí, pero es probable. es bueno para la sociedad en su conjunto, creo, un avance feminista en todos los ámbitos. A mí me parece básico para seguir avanzando. Es básico, no hay discusión posible. ¿Cómo crees que esta es la pregunta por no haberme preparado la entrevista, ¿cómo crees que será en el futuro esto? ¿Esto qué quiere decir? ¿La radio? No, el feminismo. Pues mira, yo creo que vamos a estar durante mucho tiempo dando pasitos para adelante y para atrás. Pasitos para adelante y para atrás. Y eso al final nos mantiene en el mismo lugar. Por lo que te decía, hay intereses contrapuestos en ambos lugares y tienen prácticamente el mismo peso. Entonces, eso quiere decir que una buena parte de las mujeres estamos tirando hacia un lugar, un pequeño reducto de hombres están en nuestro lugar, un pequeño reducto de mujeres están en el lado contrario, junto con los hombres que no quieren perder su poder, el poder que han tenido durante siglos, ¿no? Y eso lo llevan además en el ADN y en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, eso va a ser muy complicado hasta que no haya un trasvase yo creo que de hombres y mujeres que están en el otro lado hacia la parte feminista, o llámale a la parte vamos a ser todos iguales, pues no vamos a avanzar. No, bueno, esto prácticamente es física. Toda acción tiene una reacción. A ver, esperemos que la acción sea más fuerte que la reacción. Claro. Escucha, tú, tantos años dedicándote al periodismo, dedicándote a hacer entrevistas, el ecosistema mediático valenciano lo conocerás, lo conoces. Sí. Porque en el fondo, como decía aquel, cabemos todos en un autobús de línea. Sí. Nos conocemos todos porque esta ciudad y esta comunidad autónoma pues da lo que da. Es Sí. decir, da de comer a un cierto limitado número de profesionales de la comunicación. Eso depende mucho pues de todo, de la sociedad, del consumo que haya de comunicación, del consumo que haya cultural, de un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Llevamos en crisis mucho tiempo, desde que tú acabaste de estudiar. ¿Crisis económica, quieres decir? No, crisis del periodismo. Esa... A ver, no me gusta mucho que nosotros hablemos de nosotros mismos. Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Pero como ahora estamos aquí entre amigos y vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Siempre estamos quejándonos? ¿Nos quejamos demasiado y luego no pasa nada? ¿O realmente es que llevamos una decadencia tan prolongada que al final iremos a la nada?
Pero yo no creo que tenga que ver con cómo somos los periodistas o cómo es el tipo de periodismo que se hace aquí. Yo creo que tiene que ver con una crisis de los medios de comunicación. Entonces, eso ha ido precarizando el trabajo de los periodistas, eso ha ido quitándole importancia al trabajo de los periodistas, o quitándole la enjundia que puede tener el trabajo de un periodista, y probablemente en eso también nosotros tenemos parte de responsabilidad, ¿no? Pero tiene más que ver con cuestiones económicas. Es que a medida que las empresas de comunicación funcionan peor, pues evidentemente los periodistas tenemos menos que decir, menos que hacer y menos que trabajar. Es que no hay otra. Y esa es una evolución que no ha parado y que va en descenso desde que yo la conozco. No sé si será el público, el consumidor, que consume menos comunicación, digamos, de kilómetro cero. No sé si me voy a explicar la idea, ¿vale? Pero no sé dónde está el problema. No sé si es que se consume menos, por lo tanto hay menos ingreso publicitario, si es que las empresas cada vez son más raquíticas porque tampoco tiran bien, si la publicidad se va a otros sitios directamente. Es que no sé dónde está el problema, si en el consumo o en el producto. Si el producto que se hace no es bueno, por eso no se consume, o si no se consume producto de aquí porque a la gente no le interesa, al público en general, al oyente, al lector, tampoco le interesa mucho la información kilómetro cero. ¿Para qué? Se informa por otros medios que están centralizados en Madrid y en otros sitios. No sé, pero ahí hay cierto problema, y nosotros tenemos un poquito de complejo, ya te digo, como sociedad, de ser pequeños. Bueno, es que lo somos. A ver, hay que asumir lo que somos. Tenemos el alcance que tenemos, y nuestro alcance no es nacional, es local o regional, en el mejor de los supuestos. Y eso es un reducto muy pequeño de personas al final. Entonces el alcance evidentemente es más pequeño, es que eso no lo podemos evitar. Y los temas que tratamos son diferentes porque tú intentas atender a tu entorno local. Yo creo que a la gente sí que le interesa lo que sucede cerca. A lo mejor hay que tratar esos temas locales, bueno, pues a lo mejor con un esmero y con una calidad superior, ¿no? Eso sí que podría ser. ¿Quién dirías tú que lo está haciendo mejor últimamente? ¿En dónde? En cuanto a radio, en cuanto a comunicación en radio. Bueno, para mí, yo lo tengo claro. A mí me gusta mucho la SER. No es corporativismo, pero a mí me gusta como lo que oigo y cómo lo oigo. Y ya la mayoría de los oyentes. Bueno, tenemos muchos oyentes. Yo creo que la gente no es tonta. No, nadie dice y la eso, gente selecciona. Luego, también es triste que la comunicación esté absolutamente asociada a la tendencia política, ¿no? Y que entonces una persona de derechas no puede escuchar la SER porque eso va en contra de eso, y es una chorrada como una casa. A mí eso no me gusta. Y al revés. Porque si es un buen medio de comunicación y todo el mundo dice, no, porque cortáis los temas, porque seleccionáis, porque os dicen lo que tenéis que decir, y es mentira, es que eso no es verdad. Evidentemente hay una línea editorial, pero no hay una manipulación como la gente en la calle cree que hay en los medios de comunicación. Al menos en el mío. ¿No os reunís en una salita a oscuras para decidir cómo manipularla? No, para nada. Yo creo que ni vosotros, ni Onda Cero, ni la COPE. Yo creo que tampoco. Bueno, hay medios a lo mejor un poco más extremos, que sí que su discurso es más extremo y que sí que yo creo que en ciertos momentos está manipulado. Eso sí es verdad. Y por eso gusta tanto a un determinado grupo de la sociedad que sabemos que está creciendo también a nivel político, ¿no? Entonces están unidos, es el mensaje que un señor lanza en un mitin, la forma de expresarse, la forma de comunicar está unido también a la forma de comunicar de ciertos medios de comunicación. Pero la mayoría, los grupos grandes de comunicación, yo creo que trabajan de una forma bastante parcial. Imparcial. Escucha, tú has alguna vez has recibido, no te voy a decir presiones ni nada, pero alguna vez alguien del mundo de la política o de la administración pública, del mundo del poder, incluso del mundo del económico, alguna vez alguien te ha dicho, oye, mira, a ver si puedes tratar un poquito esto así o esto asá, o colócame este tema porque me interesa? Por razones económicas y políticas, la verdad es que no. Sí que hay gomas que nos comemos, porque son, pues yo qué sé,
Pues lo típico. En todos los medios de comunicación hay personas que dirigen y entonces ellos tienen sus preferencias, que pueden ser su cuñado. Y entonces ahí pues a veces te tienes que comer ciertos temas que son del cuñado, ¿vale? Eso sí. Pero por razones económicas y políticas nunca nadie me ha venido a decirme, bueno, también es cierto que en mi caso yo sí que estoy alineada con la línea editorial de la empresa en la que trabajo. Yo estoy cómoda, claro. Yo no podría trabajar en un medio de comunicación en el que tuviera que, por ejemplo, dar constantemente información sobre la Iglesia. No me sentiría cómoda, no estaría feliz, iría contra mis principios. Si tuviera que, no sé, información positiva, poner en duda la violencia de género, pues no estaría cómoda, no podría hacerlo, ¿sabes? No lo haría, de hecho. Pero... Bueno, en una entrevista leí a Pepe Domingo Castaño que decía la publicidad y los anunciantes, al revés de lo que la gente piensa, nos hace más libres. Cuanto más publicidad tenemos, más libres somos, porque más cobramos, más independientes somos del poder político, porque él iba a que realmente es el poder político el que aprieta, no el económico. Bueno, puede tener razón, claro. Si tú dependes de ingresos de la política, es más fastidiado. Ahora, si tú tienes ingresos privados y vas sobradísimo de dinero con ingresos de empresa privada, pues cuando venga el político de turno a decirte, no, y tienes que hablar de esto, pues le dirás, pues mira, no, porque eso no es verdad, o porque lo vamos a dar de esta manera, no de la forma en la que tú quieres. Mira, tú siempre has estado ligada a esta ciudad, a Valencia. Sí. Comunicativamente. ¿Nunca has tenido una oportunidad de dar el salto y irte a Madrid? Sí, la tuve, sí. ¿Y qué haces aquí? Pues mira, tomé una mala decisión. Estas cosas que ocurren cuando eres joven. Pero al poquito de entrar en la radio me ofrecieron irme a Madrid. Pero estaba enamorada y me quedé. Bueno. Pensando que iba a perder el amor. Bueno. Ahora me arrepiento. Pero esa fue la razón. El amor no es todo. No, la verdad es que no. Pero bueno, en ciertas etapas de tu vida sí piensas que lo es todo. Escucha, pero lo dices como si ya hubieras cumplido pues una edad o unos objetivos, o si ya hubieras dado lo máximo que puedes dar laboralmente. Y es una cosa que a mí, personalmente, me disgusta. Me disgusta que la tiranía de la juventud. Sí, a mí también, a mí también. No, yo me siento... Que te irías a Madrid ahora también, a iniciar al Faro, a presentar el Faro, a las 4 de la mañana. Sin ningún problema, sí. Yo me siento muy activa todavía. Entonces, podría decir que no y tomar decisiones en el lado contrario por razones a lo mejor familiares, pero profesionales sin ningún problema. Normalmente yo no suelo decir que no, a nada. Y eso a veces también es un problema, pero no me asusto con facilidad. Bueno, últimamente te han hecho una suculenta oferta y ya has dicho que no. Pero no vamos a entrar en detalles. Bueno, yo suelo decir que sí. Es más, yo me siento más cómoda en el reto y en, madre mía, ¿cómo vas a salir de esta, Elena? Que en el rollo funcionario de ya lo tengo todo hecho, ya está todo establecido, sé a la hora que voy a entrar, sé a la hora que voy a salir en los próximos 10 años de mi vida, sé qué voy a hacer cada día de mi vida. No, yo prefiero un poco de movimiento, de mar picado. Pero, bueno, bien. Ahora luego cuando le demos al stop hablaremos. Escucha, de todos los entrevistas, reports que has hecho y tal, ¿cuál ha sido el que más, cómo te lo diría, el que te sientes más orgullosa de haber hecho? Ya sea por el mérito personal de decir, mira, yo he podido hacer esto que creía que no, que solamente lo veo yo, que es bueno, o por el reconocimiento de he conseguido hacer esto y he tenido mucho reconocimiento. Bueno, yo no he tenido mucho reconocimiento nunca, la verdad. Pero... O sea, eso vale, disculpa, porque volvemos al tema de antes, eso va ligado un poco a ser mujer.
Claro, sí, puede ser. Porque Es yo siendo probable. hombre y he tenido unos reconocimientos que si hubiera sido mujer, sé que no los hubiera tenido. Puede Ya, ser, pero lo puede sé, ser. lo sé. Puede ser. Lo sé. Bueno, yo... A ver, no sé, no sabría seleccionar exactamente. He tenido momentos muy chulos en la radio. He conocido a gente muy interesante. ¿Qué es lo más valioso de todo lo que ha ocurrido? Conocer a gente que se ha quedado en mi vida y que está todavía en mi vida de una forma súper importante. Eso para mí es crucial y eso me lo ha dado el trabajo. Tú tiras a lo personal. Claro, yo a mí no me gusta distinguir. No, yo soy Elena periodista es una y Elena persona es otra. Yo soy la misma persona y hago las mismas cosas y digo los mismos comentarios en mi casa que en la radio. Yo puedo dar fe de eso. Pues y te eso. emocionas igual y por las mismas cosas fuera sí, exactamente, que dentro. Exactamente. Yo no abro el micrófono y empiezo a impostar y te digo, o sea, no sé hacerlo ni quiero hacerlo. Soy la misma. Me acabas de dar un poco de miedo. Que sí. Esto... sí. Bueno, parecía un poco sensual, pero te ha parecido de miedo, ¿no? O sea, que al teléfono erótico no me dedico, ¿no? ¿Quieres decirme? ¿Alguna vez lo has hecho? No. Pero oye, cuando una tiene una voz más o menos agradable, siempre es una opción. Bueno, el teléfono erótico me parece que ya hace Ya no mucho que existe, cerró. ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Jolín, estoy súper Bueno, pasada de moda. No lo sé. Pero me da a mí la sensación. Bueno, esas personas que se han quedado en mi vida y luego yo trato muchos temas sociales. Si cae un tema social en mis manos, ya no me voy a buscar otro. Siempre es lo que más me interesa, lo que más me llama la atención, donde más me gusta meterme. Entonces he hecho muchas entrevistas relacionadas con ese tema, a prostitución, violencia de género, montones de cosas. Y ahí me siento muy cómoda. Y creo que eso es lo realmente útil del trabajo que hacemos. A mí me gusta pensar que hay alguien en su casa que le está sirviendo de algo lo que está escuchando. No una utilidad material, una utilidad en lo personal. Me gusta siempre pensar eso. Y entonces en el inicio de La Vivir, que en el inicio duraba mucho más tiempo, eran 3 horas, hice una sección que recuerdo mucho. Hicimos que me costó muchísimo conseguir, hice muchísimas gestiones, me costó meses conseguir. Y es, pues cada semana venían a la radio chavales que estaban internados en un centro de reeducación, que es lo que antiguamente se llamaba reformatorios. En este caso, además, es el que está enfrente de la cárcel, que eso les sirve como de posicionamiento ante la vida, ¿no? Yo creo que está construido allí de una forma muy intencionada. Sí, no, físicamente. Claro, Te dice, y se cuidado. oye perfectamente los altavoces de la cárcel, cómo entran, cómo salen, o sea, yo creo que está hecho psicológicamente así. Fui muchas veces allí, vi cómo trabajaban, vi cómo vivían estos chavales, y conocer cada semana la historia de un chico o una chica que estaba allí dentro, a mí me aportó muchísimas cosas. Y quiero pensar que a ellos también, de hecho estoy convencida de que sí, y sus educadores también lo creen, y que a las personas que estaban en su casa escuchando también. Porque a veces te roba por la calle el bolso un chaval y te dedicas a insultarlo, pero no te paras a pensar por qué te ha robado el bolso. ¿Y cuál ha sido su vida? ¿Y por qué su vida ha sido mucho peor que la de tus hijos? ¿Y por qué tus hijos merecen una vida mejor que otros muchos hijos de otras personas? En esa injusticia que a veces no meditamos y no pensamos, hay mucho que contar y sobre todo mucho que escuchar. Fíjate, porque lo que estás diciendo es utilizar la radio como medio de transformación social, no el tan manido dicho de notario de la realidad, no me meto, solamente lo cuento, luego no, también transformarla. Es imposible desligar una cosa de la otra, y ya que vamos a transformémosla para bien. Sí. Sí que es verdad que tu programa sueles tener muchos temas sociales, sí que es verdad. Es cierto. ¿Hay algo que eches de menos y que digas, he querido hacer esto pero no he podido, no me han dejado, o la persona que lo podía hacer, no lo sé, no lo ha hecho? Porque, bueno, tienes hitos en programas. El programa que hiciste desde Elka con Brines estuvo muy chulo, prácticamente al límite de la vida de Brines, porque ya estaba muy malito, mayor. sí.
Ese eso. programa también me costó muchísimo conseguirlo. A ver, yo soy bastante cabezona. No. Es- Bueno, espera, vamos a parar la grabadora. Salta Te acabo la de noticia. descubrir. Salta la noticia en los micrófonos de... Sí, soy bastante cabezona. Y entonces, ostras, que no salga algo que yo quiero me cuesta muchísimo. Me cuesta. Hay veces que no sale, pero si me pongo y me pongo y me pongo y me pongo, normalmente lo consigo. De una manera o de otra, ¿vale? A lo mejor no de la manera que yo quería, pero tengo la capacidad también de conformarme y decir, vale, no he conseguido llegar hasta que este era el tope, pero me voy a quedar un poco más abajo, pero lo voy a hacer. O sea, no soy de las que cuando no me sale como yo quiero digo, vale, pues ya no lo hago. No. Intento... Si yo creo que tengo que bucear ahí, un poco la cabeza la meto. Eso es una buena combinación entre utopía y realidad. Es saber, sí. Es decir, bueno, lo que decían los filósofos. Ahora estoy quedando yo como pedante, pero los filósofos del anarquismo, Kropotkin, por ejemplo, una cosa es el horizonte axiológico hacia donde tenemos que ir, pero cualquier paso que demos, aunque sea solamente un paso, bueno es. Hagámoslo, vayamos hacia allá. No hace falta la anarquía mundial y que nos demos todos la mano. Con que tengamos seguridad social, por ejemplo, pues ya es así. Sí. Entonces, está eso muy, muy guay. ¿Te dejarías por algo el programa? Hombre, claro. Por mi hija. Ah, bueno, ya hablaba de ¿Qué quieres temas. decir? Quiero decir, por ejemplo... Si me pasara algo malo dentro de la radio. No. Me refiero a que si te dieran alguna otra cosa, irte a Claro, Madrid sí, o... sí. Y lo que una de las cosas que te quería preguntar, si yo ahora te propusiera, por ejemplo, irte a Afganistán a cubrir lo que está pasando, irte realmente a un sitio Difícil, que está, vamos, que es un... Me encantaría. ¿cómo te diría? Está de actualidad absolutamente y para contar, está en primera línea de la primera línea. A ver, el problema de tener hijos es que te ata no solamente tu presencia. ¿Qué me daría miedo de hacer ese tipo de informaciones? Que me encantaría. Yo desde que nació mi hija tengo miedo a morirme. Y antes no tenía. Ahora sí tengo mucho miedo a desaparecer, a dejarla sola, a no poder controlar lo que le ocurre en su vida, a no poder protegerla, a no poder estar con ella, a pensar que sin mí va a estar peor. Y a lo mejor no es verdad. Esto es una cosa que tenemos las madres y los padres que no tiene demasiado sentido, pero tiraría adelante y no pasaría nada. Diría que no a eso solo por el miedo a que me ocurriera en un lugar de conflicto algo y que mi hija me perdiera. Pero si no, me iría con los ojos cerrados. Me encantaría. Porque, bueno, ya decía Marc Granell, el poeta, una vez estaba yo hablando con él y me dijo dos cosas muy, muy chulas sobre la poesía. Me dijo, el primer que has de hacer es llevar, o sea, quitar cosas. Quitar pesos. Cuando lo ¿Qué? escribas, cuando escribas, quita palabras, déjalo todo en lo mínimo. Quita palabras. No hace falta que si tu objetivo no tiene un sentido de verdad, no lo pongas. Si es para rellenar, no lo pongas. Quita. Y después me dijo una cosa muy interesante que me dijo, el gran tema no solo de la poesía, sino de la literatura universal desde los griegos, no es el amor, es la muerte. La muerte. Es decir, la presencia de que vamos a acabar. O sea, vamos a acabar. Sí, efectivamente. ¿Qué hacemos a partir de aquí? ¿No? Claro. Eso lo es todo. Claro, Eso lo es todo. porque es además algo que no conocemos realmente. Pero el amor sí que lo conoces. Y claro que te inspira y ha inspirado millones de canciones y millones de libros y millones de historias, pero lo conoces. La muerte no la conocemos. Ya, pero no solamente eso. Tú podrías enamorarte. Si no murieras nunca, el amor tendría valor. Quiero decirte, Ostras, claro que sí. Pero si yo sé Sería que la yo... bomba. ¿Tener la posibilidad de enamorarte 400.000 veces en tu vida? ¡Qué bien! Pero espérate. A ver, Espérate, porque el razonamiento es complejo para mí.
si no vas a morir nunca, o sea, si vas a morir y decides un porcentaje de tu vida compartirlo con una persona, eso tiene muchísimo más valor que si no vas a morir nunca. Entonces estás compartiendo algo que para ti es infinito, no es finito. Y al final lo único que tenemos es el tiempo. Si ¿sabes por dónde voy? Sí. Que eso es también lo que Sí, decía es probable. Benedetti de tiempo. O sea, mi mayor regalo, yo voy a tu cumpleaños, mi mayor regalo es haber llegado el primero y irme el último. Te voy a dar lo más valioso que tengo, mi Sí, tiempo. Sí. Bueno, no sé cómo lo viviría yo si supiera que voy a estar siempre aquí. Claro, no me lo he plantado nunca, la verdad. Entonces no tengo argumentos para darte. Pero sí que Pero- de poesía sí que hablas en tu programa. Últimamente gusta. estás muy poética. Siempre, como yo no sé hacerlo, siempre busco a personas que saben seleccionar, que saben además recitar, o que saben leer, o que saben buscar las palabras dardo que digo yo, ¿no? Me llama la atención Ángeles Gregori, que es la que hace Sí. la selección de poesía en Este año, sí, este en el año Hoy por Hoy. en verano, en el Hoy por Hoy. Me llama la atención lo bien que lee poesía en valencià Ujú. y el grandísimo acento que tiene Sí. cuando Pero a mí me gusta. la lee en castellano. No he dicho que sea bueno ni malo. pero Bueno, me así es llama ella. la A mí atención. Sí, sí, por me supuesto. parece bien. Tiene que ser así. Y acierta, ¿eh? Tiene Ha algunos hecho, a mí me días- parece que ha hecho una selección preciosa. Ha hecho muy buena selección. Mm. A mí me gusta mucho. Además, es una mujer que me cae muy bien. Sí, Sí. Me cae muy bien. yo sé de un programa de la radio de Apun donde va a estar próximamente. ¿Ya me la has quitado? Copión. Estaba pensado ya desde... Vaya por desde hace Dios, tiempo. vaya por Dios, vaya Estaba por pensado Dios. desde hace tiempo. Volvemos a lo de antes, es que cabemos en un autobús de línea, quiero decir, somos los mismos, somos más o menos pocos, nos conocemos entre todos. Lo cual también tiene sus problemas, porque Sí. cuando la cagas con alguien, te equivocas en algo, eso ya te persigue para siempre. Sí, eso es verdad. Así que Eso es verdad. eso también, bueno, lo que decía, no, que no hay que juzgar a una persona por el peor de sus días. Eso es un dicho norteamericano, Pero solemos hacerlo, ¿eh? pero solemos hacerlo. Solemos hacerlo. Sobre todo en nuestras culturas más mediterráneas. Que eso, mira, entrevistando a Alina, que es traumatóloga del SAMU, ha ido a accidentes, a Sí. cortar piernas, bueno, y te lo cuenta todo, pero ella Sí, es sí, sí. apasionada de eso. Ella me decía que lo que más le llama la atención, porque se ha formado en Inglaterra, lo que más le llamaba la atención de España era que los médicos, los doctores, a los pacientes y a las pacientes les reñían. Y dice, eso en Inglaterra, o donde ella se ha formado, y en Estados Unidos, es impensable. Tú no puedes hacer un juicio moral sobre el paciente, aunque te venga porque se ha introducido en el cuerpo, no sé, un pepino. Sí, Tú, sí. El doctor No está para juzgar, claro. no te juzga. Claro, Aquí me sí. parece bien. Entonces ella le llamaba mucho la atención Sí. y decía que le daba mucha rabia que sus compañeros lo Sí, hicieran. son un poco paternalistas. Lo de, pero señora, usted no tiene que hacer esto, ¿sabes? Y ella decía, no, se haga lo que quiera. Nosotros no estamos para juzgar. Eso me llamaba la atención y eso, pues, yo creo que nos pasa también un poquito aquí a todos los niveles, ¿eh? Que cuando le ponemos a alguien el sabenito, ya lo tiene para siempre. Escucha, aparte de la radio, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría contar historias con otros medios? Escribir, no lo sé, televisión, poder acercarte a realidades que la radio no te acerca? ¿O crees que la radio ya te acerca a todo lo que quieres conocer, sacia tu curiosidad? Yo creo que a esos niveles sí. No creo que exista en prensa escrita, que también he hecho, y en televisión. En televisión sí que no he hecho otros mundos que no vaya a conocer en la radio, o que vaya a conocer historias diferentes, o que la forma de entrevistar sea diferente y por tanto tenga acceso a otro tipo de información. No creo que eso ocurra. Me interesan otros mundos que no tienen nada que ver con el periodismo. ¿Cómo cuál es? Yo sería feliz trabajando con diseñadores de moda. Sería muy feliz. ¿Cómo?
estando cerca de ese proceso. Siempre me ha gustado muchísimo. La moda. La creación de moda. La creación de moda. La creación, no la moda como la entendemos así de frívola, de... No sé, hoy me pongo este verano se lleva la camiseta corta y el verano que viene se lleva la camiseta larga, no. Creadores de verdad de moda, que para mí son artistas. Veo muchos documentales de creadores, me gustan muchísimo. Y ese entramado interno de ese tipo de empresas me parece muy interesante. El proceso creativo de una colección, cuando es una colección de verdad, cuando es una marca que realmente apuesta por ese tipo de cosas, me parece súper interesante. ¿El mundo de los diseñadores lo sigues? Sí, claro. Sí, me gusta, me atrae, me llama la atención. ¿Cuál sería tu diseñador así preferido? Hace poco, a mí es un mundo que a mí solo hay que verme, no me llama mucho la atención, pero hace poco sé que se inauguró allí no sé si en Girona o en Figueres, no lo tengo muy claro, el Museo de la Moda, porque era es la ciudad natal de este diseñador español, Balenciaga. Uh-huh. No recuerdo pero eso exactamente. es en el norte. Valenciaga es del norte. Sí, eso era, allí, sí, en Bilbao, sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que Valenciaga está ligado a una forma de entender la moda para mí muy de la élite, ¿no? Yo admiro muchísimo, por ejemplo, a Adolfo Domínguez, que además lo he conocido y me parece un señor, ¿Ah, sí? Sí, que, ostras, es una persona muy profunda y que tiene un concepto de la moda muy profunda. Y que toda su vida, si tú repasas la trayectoria de Adolfo Domínguez, se siguen manteniendo determinadas cosas desde el inicio hasta ahora. Y eso me parece increíble. Incluso en los tejidos. Es uno de los primeros que empezó a trabajar el lino en España. Cuando todo el mundo quería ir súper planchado, él llevaba tejidos arrugados y pensaba que eso estaba bien. ¿Cortamos? No. Ah, Eso que está sonando es tu teléfono móvil. Sí, lo siento. No pasa nada. Escucha, pero eso está súper interesante. Claro, es que tenemos un concepto muy superficial de la moda y no siempre es así. Y es una persona muy afable, es una persona muy humilde, es una persona con la que se pueden tener conversaciones muy largas y muy interesantes. Y bueno, no sé, como él, yo creo que hay bastantes. Entonces es un mundo apasionante. Tú, en ese sentido, no sé si se plantea esta dicotomía dentro del diseño de moda, de comodidad o ¿cómo te lo diría? O estética, ¿vale? O buscar las dos cosas, o, ¿sabes? Lo estético es lo más cómodo. Por ejemplo, en arquitectura sí que hay todo un movimiento que aborrece, por ejemplo, las obras de Calatrava, porque dice que no son bellas. Bello es un edificio autosuficiente, porque eso es la belleza, ¿no? Lo de Calatrava, que cuesta mucho mantener, el mantenimiento, pues no lo ven, no es bello. No sé tú hacia dónde vas, si hacia el vestido sencillo, la cosa más barroca. Yo creo que la ropa es importante. Y que lo que nos ponemos es importante. Y que más allá de que hay un montón de gente que dice, me pongo lo primero que pillo, me lo planto encima y salgo a la calle, eso ya es un posicionamiento ante la vida con tu ropa. Escucha, la ropa es una manera de comunicar. Claro, lo que tú te estás poniendo configura tu personalidad de forma externa. Estás mostrando lo que... Te acabo de dar... Perdón, te acabo de dar un repaso de ropa yo ahora mismo. Bueno, pues eso. Entonces a mí me parece importante. ¿Cuánto tiempo estás eligiendo ropa? No, yo lo elijo siempre por la noche. O sea, yo por la mañana no me pongo a elegir lo que me pongo. Entonces yo por la noche pienso lo que me voy a poner y me lo pongo. ¿Y hay algún...? Y hay vestidos que guardo con amor y desenfreno. O prendas de ropa que para mí son súper importantes. Y que me pongo en momentos muy concretos y que lo bueno de eso es que hay momentos que los recuerdo por lo que llevaba puesto. O recuerdo del que tengo enfrente el momento por lo que llevaba puesto también. Qué
curioso. Claro. Entonces, no, yo me pongo cualquier cosa para ir a cualquier sitio. Pues no, yo no. Pero no por una cuestión estética solamente, sino por tu posición ante la vida, tu posición ante las cosas. No te vistes igual cuando tienes una cita amorosa que cuando tienes una entrevista de trabajo, o al menos no deberías, porque tu forma de actuar no es la misma. Sí, ¿no? ¿Sabes? Y en realidad no es que una cosa sea mejor, no hay que disfrazarse. Yo creo que lo que hay que es reflejar lo que uno quiere. Todos damos una imagen nuestra en todo momento, desde la manera en que nos movemos, la manera en que hablamos, Claro. por supuestísimo, la manera en que vestimos. Claro. Tu amor por este tema Mm. llega hasta el punto de guardar algún vestido que ya no te cabe, Sí, pero por sí, el supuesto. objeto en sí. Mi madre me lo dice constantemente, pero si esto no te lo vas a poner en la vida. Bueno, pero ha sido una prenda especial para mí por lo que sea, luego otras muchas me deshago de ellas, pero ha sido una prenda especial para mí por la razón que sea. Puede que asociada a algún momento especial, o puede sencillamente porque yo me veía guapísima con eso y ya no me cabe, pero da igual. Hace 10 años yo estaba guapísima con eso. Entonces lo guardo, me gusta. Y luego de mi hija, por ejemplo, también guardo, de cada etapa de su vida guardo ropa. Cosas que para mí fueron también importantes, o que compré porque me gustó muchísimo, o que me hacía muchísima gracia cuando la vestía con eso, pues eso me lo voy guardando. ¿Qué es lo que ves que puede llevar a alguien y dices, no, esto no, por favor? No. Mira, a mí, me gusta mucho la moda, como te estoy explicando. No me gusta nada la tiranía de la moda, pero me ha pasado toda la vida. Yo no he ido nunca a la moda. Cuando éramos adolescentes, que esa tiranía es mucho más intensa y que tienes que ir igual que tus iguales, porque si no, pues empiezan a reírse de ti o te pueden decir alguna chorrada. A mí me daba igual. Yo me compraba lo que a mí me gustaba y normalmente no era lo que se llevaban mis amigas y mis compañeras del cole, pero a mí me daba igual. Y hoy en día sigo igual. Tú tienes que tener una personalidad también en tu forma de vestir y buscar lo que a ti también te hace sentir bien. Que tú te mires al espejo y esto no es frívolo. Te puedo asegurar que no es frívolo. Es como tú te sientas bien. Y no disfrazarte como tú decías antes. Es que esto está de moda y me tengo que poner un pantalón embutido porque está de moda. Pues a lo mejor es que ni vas bien, ni estás cómoda, ni es que, claro, te vas a sentir bien. Te lo estás poniendo porque lo llevan los demás, no porque tú quieres llevarlo. Ahí no estás usando tú la ropa te usa a ti. Claro. Porque, ¿crees que tiene alguna, ya sé, pero alguna propiedad terapéutica? Hombre, para mí sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que para todos. Yo creo que según los colores son súper importantes. Tú te levantas un día un poco chungo, te pones un buen vestido rojo y ya la cosa cambia. Tú no te lo pongas el vestido rojo. Yo no. Tú no. No. Pero yo sí me lo puedo poner. ¿Yo por qué? Porque pareceré un chorizo de cantimpalo andando por la calle. No, Bueno, yo hubo una época en mi vida en que dije, voy a comprarme todo, camisetas, t-shirts negras, XL, y así no tendré problema. Y eso ha hecho que mi armario sea un poco monocolor. También es verdad que el negro estiliza, quiero decirte. Bueno, yo soy muy fan del negro también. Negro siempre sienta bien. Sí. Además, bueno, tiene ahí un punto de elegancia que está bien. Escucha, tú empezaste en musicales. Sí. Tu vida... Bueno, yo hice más cosas antes de entrar a la radio, ¿eh? Bueno, me miras con Claro. ojos de... Es como... Chaval, esto te lo tenías que haber preparado. No, ¿para qué? ¿Quién va a saber eso de mí? Yo hice más cosas. Yo trabajé en prensa escrita primero. Estuve primero en una radio municipal y luego sí que es cierto que ya luego entré en la SER, pero durante algunos años estuve haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Fue una etapa un poco frenética, la verdad. ¿En prensa escrita dónde estabas? Pues escribía de flamenco y hacía otro tipo de entrevistas culturales en Levante y en Postdata, aquel suplemento maravilloso. Es que, no, te lo iba a decir, es que me suena haber leído tu firma.
porque en mi casa se compraba Levante siempre. Ujú. De hecho, mi padre todavía lo compra en papel siempre. Ujú. Y recuerdo cuando éramos pequeños que cuando venía él venía de trabajar, venía del colegio, que era maestro, mi hermano y yo nos peleábamos a ver quién se Sí, leía cogía el el periódico. periódico. Claro. Pero es que me suena de haberte leído Pues sí, a escribí ti durante muchos años, ¿eh? y a Eduardo Guillot Sí. Bueno, sigue. Pues eso, el Levante. Estuve también un tiempo en El Mundo, haciendo una comarca. Y bueno, estuve también en una radio municipal desde el inicio, además que la montamos desde el inicio, Radio Ribarroja. O sea que no había y tuvimos que hacer todo el trabajo no solamente de planificación de la programación, de todo, de la técnica, de las instalaciones, de todo. Y bueno, luego ya sí que entré en la SER, entré primero en musicales y luego ya pasé a convencional. Es que sin querer me has dado la clave de lo que te quería preguntar. Porque has hablado de flamenco. Atención, estamos tocando un palo, nunca mejor dicho. Sí, duro. Un palo duro, un palo interesante. El otro día, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Lorca, Sí. vi un trocito del Ministerio del Tiempo cuando van a por Lorca, bueno, en la ficción, lo llevan al futuro y lo llevan a ver a Camarón cantando ¿cuál? ¿Esta? ¿La del tiempo? ¿Cómo se llama? La leyenda del tiempo. La leyenda del tiempo. Y entonces Lorca, el actor que hace de Lorca, Lorca, se queda como mirándolo y dice, está cantando mi poema. Entonces es que hemos ganado, ¿sabes? Me decía eso así. Bueno, la leyenda del tiempo, que la he escuchado yo últimamente, la tengo en mi lista de verano, de este verano, que en su momento fue una muy polémica. Sí. Bueno, que no nos podemos ni imaginar ahora. Sí. Flamenco, tú, Es mi pasión. ¿qué pasa? Pues pasa es ahí? mi pasión. Sí, Alfa y Omega. Empecemos por Alfa, que es Camarón, y acabaremos en Por Omega. Omega, que está por Granada. ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Por qué? Pues no lo sé, pero mi madre ya dice que de pequeña, cuando salía algo en la tele relacionado con el flamenco, me erizaba, me emocionaba muchísimo. Y luego con el tiempo fui primero escuchando de forma aleatoria, bueno, escuchando tampoco, yo nunca he sido de acercarme a las cosas de una forma metódica o cuidada, yo soy de emociones, entonces iban llegando cosas a mí que me emocionaban y lo que empieza en un disco se va convirtiendo en una colección y vas ampliando y ampliando y ampliando y por escuchar al final vas sabiendo más y vas conociendo un poco más y vas reconociendo los palos y vas evidentemente conociendo a los intérpretes. Y luego pues empecé a escribir de eso. Evidentemente en Levante no había crítico de flamenco, ni se le esperaba. Y un día me planté en la puerta del periódico y pedí hablar con alguien y bajó Jesús Civera. Arrea. Jesús Civera, en persona. Y me miraba así y me decía... Porque claro, yo era una niña, yo estaba en tercero de carrera, o sea que tenía, yo qué sé, 19 años o 20 como mucho. No, mira, es que yo sé mucho de flamenco y querría... pues no sé, ir a los conciertos y escribiros críticas y puedo hacer también entrevistas y tal. Qué poca vergüenza, ¿no? Pero total, ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿cómo se me ocurriría aquello? Con el coche de mi madre, llegué a Levante no sé ni cómo. Y me dice, bueno, pues mándame una cosa y vemos. Y le mandé un texto y me dijo, vale, pues cuando quieras empiezas. Y estuve muchos años. Haciendo crítica de flamenco. Haciendo crítica de flamenco y muchas entrevistas. He hecho muchísimas entrevistas a flamencos. A todos, yo creo, excepto a Camarón, que ya estaba muerto cuando yo empecé en esto, pero sí he estado en su casa y he entrevistado a su mujer. Arrea. Sí. Me fui yo sola al puerto de Santa María. Menuda aventura, llegar al puerto de Santa María. Y cuando acabó la entrevista quería cobrarme aquí la señora. Claro. Y yo decía, Dios mío, pero sí, no sé ni cómo he llegado aquí, no sé ni cómo he pagado el tren. ¿Qué dices? Sí. Qué chulo. Sí, tengo muchas anécdotas relacionadas con el flamenco. Hubo una etapa de mi vida en que yo no paraba. Estaba en La Unión, me invitaban a La Unión, pasaba una semana entera en el Festival de La Unión. Iba a Córdoba constantemente, a Madrid, iba semanas y semanas, no, muchísimas veces. Oye, y de todo este mundo, ¿qué es lo que más te atrae?
la música en sí, la mitología que hay alrededor del mundo del flamenco, que hay una mitología. No ¿A sé, qué te refieres? ¿A los personajes? Claro, los personajes, que si la niña de los peines, que si no sé cuántos, que si este concierto, que si tal, hay una... Es un poco como el blues, hay como una... como que está tan anclado en la historia y en las raíces y en la sangre Claro. de una tierra, Claro. que es muchas veces indisoluble a la historia de esa gente. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me emociona. Es una necesidad vital para mí. Yo no hay un día de mi vida que no escuche algo de flamenco. ¿En serio? En serio. ¿En serio? Totalmente. Ahí sí que este giro no me lo esperaba. Pues totalmente. Y lo tengo todo. Y Lo tengo todo. lo tengo todo. Lo tengo todo. Y dependiendo de cómo esté, escucho una cosa o escucho otra. Y he llorado muchísimo con el flamenco. Yo hay discos que me sé de memoria, que cuando los veo en directo percibo el mínimo cambio que hacen, evidentemente, en todos los directos. Ujú. Sabría decirte, mira, esta nota la ha cambiado. Y eso, el tener la capacidad de llorar con un disco me parece precioso. Qué barbaridad. Me parece No, por que lo lo que veo, debería hacer todo el mundo. no eres muy purista. En el sentido... El flamenco no se tiene que mezclar, ni tiene que... No. A ver, no me gusta, por ejemplo, lo aflamencado. No soy de rumba, porque hay gente que confunde. Todo este entramado, hay gente que a todo le dice flamenco. O gitano, que es mucho peor, ¿no? Sí. Entonces, pues la rumba, pues sí te puedo bailar una rumba, pero nada más. No me gusta ese tipo de género, no me gusta el aflamencado, no me gusta todo lo que se ha hecho que tiene solamente un matiz. Bueno, lo puedo escuchar, pero no es lo que a mí me gusta. Lágrimas negras, ¿qué te parece? Eso no me lo pongo yo mucho. Es que realmente es música cubana. Ya. Cantada Bueno, a lo cantada flamenco, a si lo quieres. flamenco, y Diego sí que, bueno, sabe cantar flamenco. Sabe cantar flamenco. El boom de Rosalía. Lo mejor que tiene Rosalía es cuando canta flamenco. ¿Cómo canta flamenco esa mujer? Muy bien. Sí. Sí. Claro. Su primer disco, que es de flamenco, evidentemente con su forma de cantar y de joven y con una producción más actualizada y tal, pero sabe cantar flamenco. Muy bien, además. Entonces, bueno. La acusaron de mucho, la acusaron de apropiación cultural, de que vas haciendo esto cuando Pues tú... no, a mí me parece que ha aportado bastante. Y que si realmente se centrara en el flamenco, no ganaría tanto dinero como está ganando, pero aportaría. Y luego la danza me encanta. O sea, ver bailar flamenco me flipa. Me vuelve loca. Determinadas personas, sobre todo, me fascinan. Yo sé que tú has conducido noches y noches para ir a algún concierto de Sí, flamenco. sí. Una noche de estas que recuerdas que dices, madre mía, esto no lo voy a volver a vivir nunca. Bueno, pues mira. Allí, con la lámpara de... Bueno, en Murcia, en las minas y todo eso, ahí tienes que haber vivido cosas. Sí, lo que pasa es que allí, claro, no deja de ser un concurso y entonces hay gente también aficionada. Entonces ves un poco de todo. Pues mira, recuerdo que una tarde salí de trabajar, yo creo que eran las 4 o las 5 de la tarde, y me fui a Córdoba directamente. Había un triplete entre Israel Galván, el otro no lo recuerdo, y Javier Latorre, que nadie lo conoce en Valencia, es valenciano, pero es uno de los mejores coreógrafos a nivel nacional e internacional que tenemos. Y ese triplete que hicieron tan diferentes, de 3 tipos bailando tan diferentes, lo recordaré toda mi vida. Y luego también la primera vez que... Pero, disculpa, Sí. saliste de trabajar, cogiste el coche... Cogí mi Seat Ibiza que tenía en ese momento y me fui a Córdoba. tranquilamente bajaste la ventanilla y tú sola... Y me fui a Córdoba, sí. Y vi el espectáculo y luego busqué dónde dormir y al día siguiente me volví a trabajar otra vez. Vamos, Pero eso lo he hecho muchísimas veces, muchas veces. es que me encanta. Muchas veces. Y volvía feliz. Me llamaron una vez para... Yo colaboraba también en una revista que editaba en colaboración con el Ministerio de Cultura, que se llamaba El Olivo, que se editaba en Jaén.
Y hicieron unas jornadas de la revista y presentaba el evento Félix Grande, que yo amo a Félix Grande. Es un poeta. Ha muerto. Tienes que conocerlo tú. ¿Cómo vas a conocer a Félix Grande? ¿No? Sí, sí. Ah, vale. Y yo tenía que presentar a Félix Grande y luego habían varias actuaciones. Pues lo mismo, cogí mi coche, me fui a Jaén y no he sido la mujer más feliz del mundo presentando a este hombre que yo en ese momento. Era flamencólogo, poeta, escritor, evidentemente. Es que me encanta. Y bueno, pues fue una etapa pues un poco loca, la verdad. No, pero está muy bien. Pero lo viví muy intensamente y luego recuerdo la primera vez que vi Poeta, que es el disco de Vicente Amigo con la Orquesta de Córdoba también, basado en los poemas de Alberti, y me fui a Cuenca. Y lo vi en el Auditorio de Cuenca, que el Auditorio de Cuenca en aquel momento, ahora a lo mejor no, estaba perdido en el medio de un monte. Y bueno, yo no he llorado más en mi vida. O sea, me caían unos lagrimones que no te lo puedes imaginar. Y ese es uno de los discos que me sé de memoria. No lo había visto nunca y verlo en directo. Cómo toca la guitarra Vicente. Bueno, mira. No, sí, es que estoy... Y con orquesta en un auditorio. O sea, wow, que había baile también. Un cantador que llevaba en ese momento muy, muy del estilo de Camarón, que es el tipo de cante que a mí me gusta. Bueno. No te lo puedes imaginar. Eso lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi vida. Ya ves. Sí. Pues en tu programa no pones mucho flamenco. No, en la SER no se pone mucho flamenco, por desgracia. No, en Radio Valencia no funciona mucho. No. Bueno, en realidad el flamenco tiene poco círculo, por desgracia. Sí, ¿tú crees? Sí. Se apuesta poco. Aquí en Valencia pocos conciertos puedes ver de... Bueno, sí, antes flamenco. estaba el Duende, que era más o menos hacia programación. Bueno, pero me refiero a a conciertos de verdad. No, sí, yo ¿Sabes? hablaba un poco más de base. Hubo durante unos años un buen festival en el Palau de la Música y luego durante muchos años, que era un festival que yo programaba en el Auditorio de Torrent. Y eso desapareció. ¿Allí programabas tú? Sí, en el Torrent programaba yo. Y no lo entiendo porque llenaba siempre. ¿No te gustaría dedicarte algo a este a la género? Música, al flamenco, sí, también me encantaría. Bueno, tener un programa, yo no te digo que te dejes lo que estás haciendo, pero tener un programa aparte, sí, me gustaría. solamente para meter flamenco. Sí, me gustaría. Para meterlo ahí en vena y explicarlo. Sí, explicarlo sí, es sí, muy sí, interesante. sí. Hombre, claro. La música explicada gana mucho, para mi gusto. Sí. A mí me gusta. Cuanto más entiendes algo, alguien te lo explica, más lo amas. Claro. Bueno, y luego hay flamencos muy interesantes también, ¿eh? Otros no tanto, tengo que decirlo. Dame nombres. Vicente es un tío muy interesante, por ejemplo. Tiene un concepto de la música muy auténtico. Bueno, hay mucha gente. Manolo Sanlúcar. Hablar con Manolo Sanlúcar es tocar el cielo para mí. Mucha gente. Eva Yerbabuena. María Pajés. No sé, hay mucha gente muy interesante con un discurso muy bonito sobre el flamenco. Mucha gente. ¿Crees que está viviendo una buena época el flamenco? No. Porque da la sensación un poco que vive del pasado. Incluso las cosas modernas del flamenco ya fueron hace demasiado. Sí. No ha habido una renovación. Esa renovación que fue explosiva, que salieron en poco tiempo, también porque la industria discográfica ya no es lo que era, ¿no? Y entonces no creo que el flamenco sea un tipo de música para mover en redes, ¿no? Y para... No creo yo que el flamenco vaya a buscar en TikTok flamenco. Bueno, no lo creo. Bueno, tengo la sensación de que no, igual me equivoco, ¿eh? No lo sé. Pero hubieron 5 años en los que salieron discos que realmente han marcado la historia del flamenco de los últimos años. Y que las canciones, los singles de esos discos tuvieron mucha repercusión. Y aparte de flamenco, ¿escuchas alguna otra cosa? Hombre, yo escucho de todo.
Yo escucho música constantemente. ¿Nunca has dejado de ser Elena Morales de musicales? Que acabo de hacer un pareado. De musicales sí que he dejado. Me refiero Ojo, a musicales, pero es a tener siempre un ojo en lo que está pasando musicalmente en la actualidad. No de seguir la actualidad de las emisoras musicales, es decir, de la radiofórmula, que es un mundo muy peculiar. Le tengo muchísimo cariño a nuestras emisoras musicales. He pasado momentos brutales en el mundo de la música que no me los va a dar el periodismo convencional. Subirse a un escenario donde delante hay 100.000 personas, eso, viéndolo de detrás y habiéndote currado todo, no tiene parangón con nada, ¿no? La energía, por eso los artistas se vuelven tan imbéciles a veces, ¿no? Porque la energía que te llega de la gente la percibes. Y eso me imagino que al que está realmente cantando o tocando la guitarra o siendo el protagonista de lo que está ocurriendo en el escenario les debe de pegar unos subidones brutales, ¿no? Porque se percibe, es una cosa... Sí que se nota. Son olas, es una cosa rarísima. Y es un poco adictiva, dicen. Yo creo que sí, imagino que sí. Imagino que sí. ¿Eso pasa en la radio? Es Quiero decir, adictiva. tú tienes cierta proyección social. No tengo yo esa sensación. Tienes muchos oyentes. Sí, eso sí. Muchos. Pero yo no me siento... No, sinceramente, no es una falsa humildad. No siento nada de eso. ¿No has tirado así un día de... Eso, que soy de la SER, déjame pasar? Jamás. Jamás. Nunca. Bueno... Creo que tú también lo sabes. No soy yo de ir por la vida diciendo a lo que me dedico. Ni muchísimo menos. No. ¿Has tenido algún día una sorpresa de que alguien diga, escuche, tu voz me suena? Sí. Tú no eres la Me ha pasado en un par de taxis. Hace poco uno... usted es la del domingo, ¿no? ¡Qué bueno! Sí. Digo, bueno. sí, soy la del domingo. ¡Qué bueno! Sí. Eso me ha pasado, sí. La del domingo. No sabía ni cómo me llamaba, pero Bueno, soy la del domingo. escúchame. Sí. Es que no hay mejor cosa. Yo recuerdo un día que vi iba con mi amigo Jesús, que teníamos mucha guasa, los dos, y vimos en la cola del telesilla, del esquí, a Pau Donés. Y entonces dije, mira, pero si es Pau Donés, lo teníamos delante, pero es Pau Donés. Y, bueno, pues vamos a decirle algo, ¿no? Claro. Entonces nos acercamos y le dijimos, hola, ¿qué tal? Tú, qué guay verte, estás aquí esquiando, ¿no? Tú eres el de Estopa. ¿Sabes? ¿Pero lo hicisteis eso de broma o...? Sí, de broma, totalmente. Y el tío dijo, no, de Estopa no, yo soy... Y los dos que sí que lo sabemos, perdona. Era para hacerte la broma. ¿Le sentó bien? Sí. O iba tan tapado por el frío que no nos dimos cuenta de su mal gesto, pero sí. Pero bueno, que te reconozcan por ahí es una sensación muy extraña. Muy extraña. Bueno, a mí no me reconocen. Pues eso, 4 veces en mi vida que no, pero no soy yo una persona conocida en la ciudad, para nada. Un poquito sí. Mira, hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? Hemos hablado de comunicación, del radio, de la SER, de flamenco, de moda. Nos queda poquito ya para acabar. Vale. Antes de acabar, yo me gustaría, aunque no lo voy a poner por el tema de los derechos, pero sí que quiero que me recomiendes una canción. ¿Una canción? Sí. ¿Para qué la quieres? Para ponerla. Para ponérmela no, yo un día en pero claro, tiene día que en el tener... coche. ¿Pero en qué situación? Está... ¿Dónde quieres que te lleve la canción? No lo sé. ¿A un lugar mejor? Quiero una canción que cuando la escuche diga... Esta canción es de Elena. Es Elena. Uf. No, espérate. Ahora llegaremos a esa canción. Tienes tiempo para pensarlo. Es que eso es como pedirme ¿quieres más a papá o a mamá? Seleccionar eso es muy difícil. Te puedo hacer una playlist si quieres, la traigo escrita. Porque Ya, es complicado. son muchas canciones. Pero yo creo que te sentaría bien en un trayecto a trabajar, ¿no? Yo
que sé, en un trayecto, pongamos, a un lugar donde vas a pasar un buen día, que te ilusione, que estés tranquilo y sereno porque vas a un lugar en el que te hace ilusión ir, por la razón que sea. Yo me pondría Cande, Buaso, Barro tal vez, se llama. Bueno, ahora rebobinaré, el que lo quiera volver a oír, que rebobine o volver a decir, Vale. porque me has pillado en un giro inesperado. Pues esa No te conozco. pondría, te la pondría. No conozco. Te podría hacer de DJ en algún momento. Eso, yo siempre he fantaseado con eso. Qué bonito debe ser en un trayecto, ¿vale? Yo soy muy de escuchar música en el coche. Ahí. No en todas partes, pero soy mucho de escuchar música en el coche. Entonces yo me organizo los viajes por discos. Te estoy metiendo un rollo impresionante. No pongas mala cara. Es que me encanta. Yo me organizo los viajes por discos, Sí. dependiendo de dónde voy a ir, dependiendo... Por eso prefiero ir sola, porque si no enseguida alguien quiere hablar y dice, baja la música. Hostia, no voy a bajar la música. No puedo bajar la música. Eso me da mucha rabia. Entonces, pues dependiendo de dónde voy, dependiendo del tiempo, pues cojo 3, 4, 2 discos, dependiendo del tiempo, porque a mí me gusta escuchar los discos enteros. Pero discos que tengan un sentido, escucharlos enteros. Todos los discos, la mayoría de discos en el mundo tienen un sentido. Y luego de los discos, si no te gustan enteros, pues te puedes coger 2 singles y te los pasas a cualquier formato, Sí, ¿vale? eso no. Pero los discos, para respetar realmente al artista, hay que escucharlos enteros. Y varias veces además. Esto de, no, yo el single, eso es una mierda. No, si estás hablando con alguien que piensa lo mismo que tú. Pues eso. Ahora, también te digo críticamente que hay algunos discos que dicen, Bueno, has cogido unas canciones y las pero has dejado caer. hay veces que el disco es todo entero lo que te gusta. A mí, yo tengo muchos discos que me encantan enteros. Ah, y yo, y que no, claro. y que separar una canción de otra es un crimen. Omega no puedes No, llevarte es que, claro, no sé. a Aurora, Nueva York y decirlo, venga, solo aquí. No. Si vamos a ese Omega extremo. tiene que ser entero. Por supuesto que sí, Pues eso. pero eso es un extremo. Bueno, ahí está el disco Born to Run de Bruce Springsteen. Compuso 84 canciones para el disco. Luego eligió 12. Y las otras las regaló, porque decía lo mismo. Un disco tiene que tener una coherencia. Hay canciones que Claro, son muy buenas, claro. pero aquí no me entran. Claro. Por supuesto. Entonces tú eres de escuchar todo el disco, empezar desde el principio. Yo sí. Y además varias veces, porque a veces no me gusta mucho y entonces le doy varias oportunidades. ¿Qué es lo último que has escuchado? Quiero decir, mira, hay... el otro día lo estaba hablando con un amigo mío, con Guillermo, que me decía, es que la música que se hace ahora no me gusta. Ya me empieza a gustar la música de hace 20 años. Eso me hace sentir viejo. ¿Vale? Y yo le dije, pues tienes razón, porque se hacen cosas muy buenas actualmente. De cosas contemporáneas que hayas escuchado, que hayas dicho, esto me gusta para el viaje de coche. Pues llevo varios meses que no me sorprende nada. Eso es cierto también. No sé si es porque estoy muy liada y por tanto no busco, porque la música hay que buscarla. Puede que esa sea la razón, pero mira, me has hecho pensar. Tengo que desestresarme y poner a buscar música, porque es lo que más me gusta en el mundo. ¿Y cuando descubres una canción que no conoces de nada, que no conoces al intérprete de nada, y que dices, la amo y la estás escuchando en bucle 14 veces y no te cansas? ¿Eso no tiene precio? Pero eso me pasó Eso a es mí. una maravilla. Eso me pasó a mí ayer. ¿Qué encontraste? Pues encontré una canción que dura 7 minutos que se llama Buenas tardes, amigo. La digo con acento porque en realidad es en inglés. Vale. Pues, me la puse una vez. Bueno, me la sugirió Spotify. Me la puse y me enamoré y la puse en bucle. Ya me la sé. Bueno, creo que ya te hablé de este hombre en alguna ocasión. Fue uno de mis últimos, pero claro, ya hace un par de años que lo descubrí. Descubrí una canción, el disco no estaba a la venta en ningún sitio y lo tuve que pedir, Benjamin Clementine. ¿Te acuerdas que te conté? Sí, Y me apasionó. sí. Y me apasionó. Y es difícil de escuchar, ¿eh? O sea, no es un tipo fácil de escuchar. Pero sus discos, todos los 3 que tiene, tienen una coherencia, una composición coherente desde el principio hasta el final. Y luego dentro de cada canción hay varias canciones. La canción empieza de una forma, no es que te vayas al estribillo y luego vuelves, no. Tiene una evolución que te cuenta una historia a nivel melódico y luego se va a otra canción.
y acaba la canción y son 2 o 3 canciones mezcladas. O sea, me encanta ese hombre. Cuando... Y ahora vuelvo al principio, como la pescadilla que se muerde la cola. Cuando tú te haces la escaleta de tu programa, intentas que haya un viaje, intentas poner las cosas de una manera que una cosa lleve a la otra. Me gustaría, pero no siempre lo consigo. La realidad muchas veces te pasa por encima. No, claro. Pienso en la apertura, en cuál es el tema de apertura, eso sí. Y luego yo pienso mucho en la música también. Bueno, y en la forma de editar el programa. Para mí es importante. El ritmo interno. El ritmo interno y cómo se solapa una cosa con la otra y cómo una cosa entra con la otra. Eso para mí es importante. Pero la música es muy importante. Bueno, antes te había dicho lo de la música y te he dicho, bueno, espérate que me la dirás al final. Tú me la has dicho directamente porque en esta conversación mandas tú. Entonces te voy a pedir una recomendación para acabar, ya llevamos 1 hora y 20. Te voy a pedir una recomendación que no he pedido mucho, ¿vale? Vale. Que no es de música, ni de literatura, ni de cine. Me gustaría, atención, que me recomendaras una planta. ¿Y por qué? Una planta. No es tontería, ¿eh? No, para nada, ya sabes que me gustan mucho las plantas. Pues... Claro, pero no voy a ir a lo fácil, porque te recomendaría una planta dependiendo de tu tipo de vida, que sé que no la vas a cuidar y que no la vas a conservar bien y que tiene que ser una planta de fácil cuidado. Para mí pero no, para mí no, digo una planta en general. Para cualquiera. La sociedad. Sí. No para mí, para vale. Él o la que nos está oyendo ahora mismo. Ostras, pues cualquier planta está bien. Cualquier planta está bien. Además, las plantas están muy bien para superar crisis. Creo que te conté una vez una película malísima que vi en un autobús yendo a ver alguna cosa de flamenco en Madrid. Cuando era joven. La tienda de los horrores. No tiene nada que ver con eso. En un viaje, en autobús, cutre de estos de autores de aquella época, de cuando yo era joven, que aún no tenía coche. Película de estas que te ponen en blanco y negro, sí. No, era en color, todavía era en color, no soy tan mayor, aún no he cumplido los 70. Y era una película malísima de Sandra Bullock, la recordaré toda la vida, muy mala. Ella adicta a la cocaína, interna en un sanatorio y... Bueno. 28 semanas se llama esa película. Vale, pues vale, fenomenal. ¿Ya te lo he contado? No. ¿Quieres que te lo cuente? Sí, por favor. Bueno, pues una de las cosas que le dice su terapeuta al principio, cuando ella empieza a decir, bueno, ¿cuándo puedo salir? ¿Cuándo puedo quedar con mis amigos? ¿Cuándo puedo volver a tener pareja? ¿Esto cuándo va a poder ser? Dame plazos. Entonces el terapeuta le dijo, cuando salgas de aquí y estés en tu casa, primero, compra una planta. Si no se muere, una mascota. Y si no se muere la mascota, puedes empezar a tener relaciones con personas. Es decir, la planta está abajo del escalafón de cuidados, necesita menos cuidados, pero necesita cuidados. Y cuidar plantas relaja. Cuidar plantas, ver cómo salen hojitas nuevas o si estaba mal la planta y has conseguido revivirla, te pega un poco de subidón. Hay plantas sorpresa, que no sabes que tenían flores y que a los 3 años tienen flores. Bueno, las plantas están llenas de cosas bonitas. Bueno, hay quien dice que lo mejor que tienen las plantas es que las mascotas y los humanos podemos dejar de ir al ritmo de la naturaleza, podemos acelerarnos, pero las plantas no. Entonces te empujan, te bajan al suelo. Te y te ponen dicen, los pies en el suelo. Estás en este planeta. Claro. Y este planeta tiene sus tempos. Y sus raíces. Y todos necesitamos raíces. Y cuando te sincronizas con el latido del planeta, pues estás mejor, porque estamos preparados para eso, no para lo que hacemos normalmente. Sí. Tienes razón, lo de las raíces, pero al final no me has dicho ninguna planta. Pues ni mira, cactus, ni un potos. Un limonero. Un potos. Hay muchos tipos de potos, de muchos colores, pero son hojas grandes, tampoco muy grandes.
grandes, es fácil de criar y bueno, tienen colores muy vivos. Déjame que lo siempre. explique, porque ahora has mirado a tu derecha a una planta Que está un poco... que tenemos aquí en... Que cuando he llegado te iba a decir, me la voy a llevar, te la voy a regenerar y ya te la traigo. Sí, esta planta es que ha sufrido mucho estrés. Claro, normal. Ha sufrido el mismo estrés que sus compañeros humanos de Bueno, aquí. pero mira qué hijo tiene aquí más bonito, ¿ves? Sí, está saliendo. Fenomenal. Esto no es un potos. No, esto no es un potos. Esta planta además tiene unas flores blancas muy bonitas que hace tiempo que no le salen porque no tiene mucha luz aquí. No, aquí no tiene mucha luz. Pues eso. Entonces, potos, me has dicho. Potos. Cualquier potos. A esta planta ahora luego la pondremos en otro lugar para que le dé más luz. Más luz, por favor. Y un potos. Y un potos. Vale. Hay verdes más intensos y otros menos intensos. Pero todos van bien. Es como la vida. Claro. Oye, pues ya lo tendríamos. Ya sí, eso, ¿no? eso. Vale. Oye, muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión. No, muchísimas gracias a ti. Hemos hablado de muchas cosas, pero Sí. lo mejor de todo es que nos hemos pasado mucho de tiempo, ¿eh? Porque yo no quiero que dure más de una hora. Vale. Pero lo mejor de todo es que me han quedado muchísimas cosas por preguntarte, así que en otra ocasión. Pues en otra ocasión hacemos otro capítulo. Esto de los podcasts no son capítulos. Bueno, En ocasiones. ¿sabes qué pasa? Que yo soy de los que pienso que un podcast es como una familia. ¿Cómo definirías una familia? Pues unas personas que tienen voluntad de ser familia. Eso es una familia. Vale. Pues un podcast es algo que tiene voluntad de ser podcast. Esto lo es, como Pues ya seguir está. eso, cualquier otra cosa. Muy bien. Bueno, oye, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, siempre. Un placer. Y nos vemos pronto. Venga, gracias.